Psicoment, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicoment en Instagram. Hola, muy buenas, bienvenidos a Psicoment. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en este programa vamos a estar hablando sobre la logoterapia. En esta oportunidad contamos con la presencia de María Rotondaro, que es una psicóloga de Venezuela, que es psicóloga en mención clínica, es docente universitaria y también es una psicoterapeuta integrativa fenomenológica en formación. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, Emanuel. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, me parece interesante hablar sobre la logoterapia. La verdad, yo no la conocía en lo personal. Me parece un tema muy interesante para aplicar en este momento en el cual a veces es necesario, como quien dice, interiorizarnos y empezar a conocernos más, ¿no? Correcto, sí. De hecho, más allá de hablar de ella como, digamos, algún tipo de enfoque psicológico, es algo más vivencial y que nos ayuda precisamente al fin de ella, que es la resignificación de lo que me está sucediendo, ¿no? Claro, esto lo abordaremos un poquito más adelante con tus preguntas, pero me parece muy importante darlo a conocer, no tanto como te digo, como enfoque de estudio, sino como algo más práctico, algo más para lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Claro, obvio, es algo que la verdad que lo leí y me pareció como que, además, no es para adelantar mucho, pero más que nada esto nació con el tema del holocausto, el tema del encierro y todo eso, así que me parece que es algo como que está interesante. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué es la logoterapia y cómo es que nació? Ok. Fíjate, para, digamos, no entrar mucho en teoría, no hacerlo tan denso, básicamente la logoterapia nace como una corriente de la psicología, ¿no? Valga, digamos, la redundancia, la psicología es una ciencia que estudia la conducta humana, ¿sí? La conducta, los pensamientos, todo aquello que pueda expresar el ser humano y que puede ser estudiado. Sin embargo, esta es una corriente que nace, digamos, de la psicología humanista, pero no es una psicoterapia humanista. Este, la logoterapia nace con Víctor Frank, ¿okay? Que él es médico y pues fue prisionero en el Holocausto, tal como tú lo dijiste. Estuvo en Alemania, perdió a toda su familia, ¿okay? En el campo de concentración de Auschwitz. No sé si lo pronuncié muy bien, pero por ahí va la cosa. Y él, al perder absolutamente toda su familia, perder todos sus bienes, perder todo lo que le quedaba, se dio cuenta fácil que era perder el sentido de su vida, ¿ok? Muchas de las personas que estuvieron con él en el campo de concentración se suicidaron porque no aguantaban la presión, no aguantaban digamos, las torturas, bueno, todo aquello que vivieron en esta época los prisioneros, ¿no? Y por supuesto, él también fue víctima de muchísimos abusos, de muchísimos maltratos, y se dio cuenta de que lo más importante en ese momento no era lo que había perdido, sino lo que tenía y lo que le quedaba. Y se dio cuenta de que lo único que tenía era la esperanza de vivir y la esperanza de salir de allí algún día. Eso era lo único con lo que él contaba, porque todo lo demás lo perdió. Entonces es bien interesante, ¿ok? Como una persona pasa de tenerlo todo, digamos, de tener su título como médico, ejercer, estar en una buena posición, tener tu familia, tener todos sus bienes y de pronto perderlo absolutamente todo y pasar simplemente a ser un prisionero, un torturado, por así Sí. decirlo. Entonces, digamos, me gusta mucho este enfoque, ¿sí? Porque como te digo, más allá de estudiarlo como una teoría, es que me enseña a mí vivencialmente. Por ejemplo, hoy en día muchos hemos perdido muchas cosas a raíz de esta pandemia, eh, digamos, no a este punto en el que yo estoy contando, ¿no? Pero sí hemos perdido muchas oportunidades, de pronto laborales, de pronto bienes, ¿sí? Pero el tema está en qué es lo que nos queda para seguir adelante. O sea, ¿cómo logro yo llegar al punto al que llegó él para resignificar mi vida y decir, bueno, mira, lo que me queda es esto y con esto voy a luchar y voy a sobrevivir y voy a intentar no suicidarme, porque realmente él lo que intentó con esto fue no suicidarse.
Claro, en realidad además está rodeado de un entorno en el cual las personas se estaban matando, a otros los mataban, en el cual también, o sea, por perder a tu familia, ¿no? Que, o sea, no es solamente que él tenía una esposa, ¿no? Sí, sí. Que también estaba en un campo de Este, concentración, ¿puede ser? también, sí. La, la historia es bastante trágica porque realmente él perdió absolutamente a toda su familia. O sea, no quedó nadie con vida. Ni los hijos, ni la esposa, nadie. Pero una vez que él sale de allí, ¿ok? Uno de sus libros más famosos, de hecho creo que es el más famoso, es El hombre en busca de sentido, donde relata toda la historia, ¿no? Relata toda la historia desde el momento en el que entró, las cosas que tuvo que vivir y cómo la logoterapia nace a raíz de esto. Y de hecho se llama psicoterapia centrada en el sentido, ¿sí? Va muy de la mano con el nombre de la psicoterapia de Rogers, que es psicólogo, ese sí es psicoterapia humanista como tal, pero esta se llama centrada en el cliente, porque busca centrarse en la historia de lo que es el cliente, se busca centrar no en mi hipótesis como terapeuta, sino en tu vida como cliente. Claro, en la experiencia vivida Víctor de cada uno. correcto, busca la individualidad. O sea que más que Víctor nada Frank, la logoterapia no es algo tan científico, sino más que nada subjetivo, ¿no? mira, sí, se basa mucho en el psicoanálisis. De hecho, nace del psicoanálisis también. Toma, digamos, mucho de la conversión y los síntomas. De hecho, también trabaja con la histeria, trabaja con la neurosis, trabaja con muchos términos psicoanalíticos, porque en un inicio también fue psicoanalista. Entonces, lo que hizo fue tomar muchos de estos términos, muchos de estos conceptos que hablaban de, digamos, las represiones, hablaban de la histeria, hablaban de la neurosis como síntoma y lo transformó, pero dándole un sentido más humanista, o sea, un poco más humano, ¿sí? Porque recordemos que el psicoanálisis se basa en que simplemente somos, digamos, esclavos de nuestros impulsos, ¿no? Esclavos de nuestras represiones. Víctor Frank lo llevó un poco más allá, que para eso era lo que iba a hacer mención, ¿no? Él quiso centrarse no o sea, no en que eras esclavo, ¿no? O sea, ok, sabemos que puedes ser esclavo de tus impulsos, pero ¿qué puedes hacer con ellos? O la pregunta que se hace él, ¿para qué te sirve esta situación? Porque él expresa que el para qué lo que hace es brindarle un sentido nuevo a las cosas. Y el por qué lo que hace es victimizar. Sí. Una pregunta, así ya lo tocamos, recién lo hablamos, pero para que quede claro, ¿no? ¿Cuál es el enfoque, o sea, central de la logoterapia? El enfoque central. Sí. Okay. El enfoque central es la resignificación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si hablamos de cuál es la función de la logoterapia, es que la persona pueda hallar un sentido de vida a raíz de las vivencias que está pasando por ese momento. Por eso es que es un enfoque que funciona muchísimo, por ejemplo, para personas que están de cuidados paliativos, ¿sabes? Que ya de pronto están en su lecho de muerte o personas que están pasando por una enfermedad terminal muy grave. Y lo que hacen es, con esta situación que estás viviendo, darle un nuevo sentido y tratar de encontrarle sentido a aquellas cosas que viviste, pero de las que te arrepientes. Claro, porque generalmente... dignifica la vida. Ajá. O los momentos malos que estamos pasando, como quien dice. Correcto. Pero no desde el falso positivismo, ¿ok? Porque ahorita hay una gran moda de un falso positivismo, que es tratar de omitir las cosas malas y todo va a estar bien y adelante. No, es realmente recordar estas vivencias negativas o aceptar estas vivencias negativas y lograr resignificarlas. Realmente ese es el fin último del enfoque. Eso es lo que busca la logoterapia. Sí. Y según Víctor Frank, ¿no? ¿Cuál es la principal motivación del hombre? Porque estuve leyendo algo de que él como que tenía una perspectiva diferente de cuál es la principal motivación. La principal motivación del hombre, mira, básicamente eso va a depender mucho del propósito, ¿ok? Porque no es lo mismo el propósito de vida que el sentido de vida, y él habla de ambas cosas.
el propósito básicamente es lo que construyes una vez que logras resignificar ese sentido de vida, por así decirlo. El propósito de vida es algo que yo voy a construir para lograr aquello que quiero, que es trascender. Porque el enfoque logoterapéutico busca que yo como ser humano, a través de mi individualidad, a través de mis detalles, a través de mis vivencias, a través de mi resignificación, logre trascender. Y básicamente trascender es dejar una huella que no necesariamente tiene que ser que seas famoso, que seas presidente, que, sabes, hagas algo muy, muy importante para la humanidad, sino que logres trascender en la memoria de los otros a través de alguno de tus actos, ¿no? Entonces, hay corrientes o hay enfoques que dicen que hay muy pocas personas en la historia que han logrado trascender, por lo menos Jesús, Buda, Mahoma, etcétera. Pero realmente la logoterapia no busca que seas algún tipo de deidad o algún tipo de ¿sabes?, de personaje o figura pública, sino que simplemente con el hecho de que tus actos cambien y logres resignificar lo malo en tu vida, puedas trascender al otro. Y esa, digamos, es la principal motivación desde lo que es la logoterapia. O sea, yo poder trascender, poder tener un propósito que marque en algo. De hecho, la forma más fácil de trascender que tenemos los seres humanos es a través de la genética, a través de los genes. O sea, yo tengo hijos y ya trasciendo, ya marco una pauta. Pero él habla de crear un propósito más allá de simplemente de pronto tener un hijo, sino un acto significativo en tu vida. Claro, hacer un cambio, él lo plantea en los libros de él que ha hecho, y es un cambio de la mentalidad y, como quien dice, dejar una huella en el mundo, pero no una huella con nombre, sino una huella que marque a los otros en general y que los ayude a superarse, ¿no? Como quien dice el objetivo de él. ¿Cómo fue la experiencia de Víctor con el Holocausto? Y eso redireccionó el trabajo de él, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? Sí, porque es como te estaba contando, él realmente se había inclinado por el enfoque psicoanalítico, ¿ok? Y le pasó como a muchos psicoanalistas, realmente no fue el único. De hecho, la mayoría nacieron del psicoanálisis. Pero, por ejemplo, un caso fue Fritz Perls, ¿okay?, que es el pionero de la psicoterapia gestáltica. También era psicoanalista, pero en la vivencia personal fue lo que cambió el enfoque. Realmente no fue un tema de que un día se levantó de la cama y dijo, bueno, ¿sabes que voy a hacer algo distinto con esto? No, fue absolutamente todo lo que vivió, lo que funcionó para que Viktor Frankl pudiera redireccionar ese tema de ya va, pero es que quiero ser algo más allá. Y precisamente eso es lo que nos lleva a la pregunta anterior, ¿cuál es el propósito o la motivación del hombre? Si yo baso mi motivación o mi propósito de vida en, digamos, cumplir, ¿no? Digamos, cumplir los paradigmas de lo que es una vida normal. Nacer, estudiar, casarme, trabajar, tener hijos y morir, pues probablemente seamos más propensos a que exista algún tipo de depresión, algún tipo de desgano, ¿sabes? Algún tipo de falta o de pérdida del sentido de vida, porque estoy haciendo lo mismo que están haciendo los demás y realmente no me estoy escuchando a mí mismo, o sea, no estoy viendo lo que estoy viviendo para redireccionarme a mí mismo, sino que estoy en función a los otros. Entonces, todo esto que vivió él fue un gran impulso, fue un gran motor para crecer como autor y como psicólogo y por supuesto como fundador de la psicoterapia centrada en el sentido, que sería la logoterapia. Sí, ¿él ya tenía la idea de logoterapia antes de que le pasara todo esto y que entrara en el campo de concentración o eso se creó dentro del campo de concentración? Se creó dentro del campo de concentración, fue gracias a todo lo que él vivió, porque como te dije al inicio, él allí fue que perdió todo y se dio cuenta de que lo único que tenía era él mismo. O sea, y es bien complicado cuando te ves en ese tipo de situaciones donde un día todo está normal y el otro día lo único que tienes es a ti mismo y más nada. Entonces el hecho de estar contigo, convivir contigo, no decaer,
conseguir un propósito cuando ya absolutamente todo lo que le da sentido a tu vida lo perdiste. Entonces, esto nació fue a raíz de la vivencia en el campo de concentración. Sí, es algo complicado tampoco, o sea, el único que tenés es a vos mismo, pero tampoco sabes hasta cuándo te vas a tener, porque un día puede ser el último y no te das cuenta, y es complicado, ¿no? ¿Sabés? Vos tenés idea, ¿no? Esto es una curiosidad mía, ¿no? Si en el campo de concentración también este propósito de la logoterapia también ayudó a algún compañero de él que haya transcurrido con él esa circunstancia o algo de eso. Sí, sí. Sí, de hecho, él comenta que, bueno, como era médico, también eso ayudó mucho, ¿no? A mantenerse con vida. O sea, también ayudó mucho a que fuera de alguna manera más funcional. O sea, tanto para sí mismo como para sus compañeros, o bueno, los que lograba tener, porque también él expresaba algo muy doloroso, y es que cuando llegaba a ser algún tipo de amigo o a tener algún tipo de vínculo, entonces de pronto el otro día amanecía y lo mataban, o se suicidaba o X cosa. Entonces era bien complicado para él establecer un vínculo emocional. Pero él logró, de hecho, una de las técnicas dentro de la logoterapia se llama intención paradójica, que la intención paradójica lo que busca es hacerte creer lo contrario a lo que realmente es. Es a lo que la gente le llama por allí en televisión psicología inversa, ¿no? Entonces, la intención paradójica es bien, bien particular porque utiliza mucho el humor desde el sarcasmo. Él siempre tuvo un muy buen sentido del humor, y esto le ayudó muchísimo tanto a él como a las personas con las que pudo convivir, porque dentro de una situación tan complicada, o sea, como el hecho de perder la vida en cualquier momento, él siempre estaba de pronto haciendo chistes, de pronto a veces con un poco de humor negro, de repente desde el sarcasmo, y esto les daba a ellos como que, bueno, cierta luz, ¿no? Cierta iluminación dentro de tanta oscuridad, dentro de tantas cosas malas, y de hecho me causa algo de gracia porque, hablando desde la vivencia muy personal, acá en Venezuela de verdad que tenemos una situación, por no hablar de todas las personas, pero es bastante precaria, ¿no? Es bastante complicada. Y realmente me sorprende, a lo largo de mi vida me he dado cuenta, y más ahora, cómo el venezolano ha desarrollado esa capacidad resiliente de reírse de absolutamente todo. Entonces digo, wow, o sea, es increíble que estamos viviendo lo que estamos viviendo, y realmente las personas lo que hacen es hacer chistes. Entonces eso me lleva a la vivencia de él, y digo, bueno, lógicamente esto lo tuvo que haber ayudado muchísimo. El humor, bien sea humor negro, porque por supuesto no se podía dar para otra cosa, No, pero sí, esto fue una técnica, de hecho, es una técnica. sí. Vos conocés la película, capaz que no la conocés por este nombre, ¿no? La película de La vida es bella, del el No, hombre sí, que... claro. Esa película, ahora que estábamos hablando todo el tema de logoterapia, es pura logoterapia esa película, o sea, a través del humor y la Sí, sí, resiliencia logra sobrevivir a eso. Es, la verdad sí, que ahora que sí, lo sí, pienso de hecho, es un ejemplo claro. sí, hay varias películas, de hecho. Está también El hombre bicentenario con Robin Ah, Williams, sí, no la del sé si la robot. viste. Sí, la del robot, Sí, la que es un robot que se transforma en humano. Sí, que en realidad él exacto, para ser feliz, como quien dice, renuncia a la vida eterna por el amor y por dejar esa huella también. correcto. Esa es una película que desde la logoterapia puede tener muchísimas interpretaciones. Él de hecho consiguió su sentido de vida a través de un nuevo plan, a través de un nuevo propósito, porque claro, hay que tener, digamos, una inteligencia artificial muy desarrollada, ¿no? Es ficción, pero el tema está en que el robot, siendo robot y viviendo la vida eterna, iba a perder las personas que quería. Entonces dijo, para esto prefiero vivir lo que me toca y morir. Y de esa manera ya mi vida tiene un nuevo sentido, o sea, realmente voy a ser feliz haciendo esto. Claro. Entonces, para muchas personas, de hecho, su sentido de vida es la muerte. O sea, y realmente el tema de la logoterapia no está en impedir que eso sea así. Es como que, bueno, si tu sentido de vida es morir,
Entonces vamos a resignificar para que cuando llegue esa muerte sea como tú quieras. ¿Okay? No es el tema de impedir que muera, no, está bien, pero vamos a resignificar, vamos a ver qué cosas podemos hacer antes de que muera. Y de esta manera ir haciendo que poco a poco, bien sea el paciente o el cliente, como se le quiera llamar, pueda entender que hay algo más allá de simplemente morir. ¿Okay? O sea que también lo que haces en vida es importante para poder morir en paz, si se le quiere decir. Sí, sí. ¿Cuál es el mensaje más importante que crees vos o el mensaje que consideran que dejó la logoterapia? Wow, bueno, un mensaje, te digo, no hay mucho, pero lo más importante es la resiliencia, ¿okay? A pesar de que la resiliencia viene de otro enfoque o de otra corriente que es la psicología positiva, ¿okay? Que aquí estamos hablando más de autores como Seligman, ya esto es otra cosa. Igual cuando nos adentramos en logoterapia nos damos cuenta de que sin resiliencia, ¿ok? No se puede dar este enfoque. Aquí hablamos un poco de no tomar lo malo para cambiarlo, sino para transformarlo, porque lo que busca la logoterapia es transformar. Entonces, básicamente el mensaje más importante de la logoterapia es que importa lo que estás viviendo, realmente importa, porque no está fácil cuando tú estás viviendo un momento desagradable y te dicen, no, tranquilo, eso no importa, eso va a pasar. No, esa no es la idea. Realmente lo que tú estás pasando, si es malo para ti, sí importa y sí tiene peso. La cuestión está en reconocerlo y aceptarlo para poder resignificar ese mensaje y poder ser resiliente con él, pero aceptarlo desde la verdad, ¿no? Entonces, para mí la logoterapia es importante por un tema de transformar mi vida, ¿ok? Más allá de querer cambiarla, es aceptarla tal cual es y entender que así como es, yo puedo hacer grandes cosas. Claro, obvio, es una, como quien dice, en realidad lo que te hace es resaltar las herramientas que tenés y para que las uses de la mejor manera y no venderte algo que no tenés y tenés que conseguir imperantemente, sino que te enseña que podés ser feliz con lo que ya tenés, es solamente cambiar el enfoque en el cual estamos mirando y darte cuenta que la felicidad está al alcance de que vos hagas ese cambio necesario y veas lo que es imperante para vos. Correcto, es así. Bueno, la verdad me gustó mucho el programa. Eh, la verdad no sé qué te pareció a vos. La verdad que me parece un tema re interesante. Me lo planteaste vos, la verdad yo no lo conocía cuando hablamos la primera vez. Y la verdad que es muy, muy interesante con todo el enfoque. Porque es algo muy importante el tema de cómo miramos las cosas para darnos cuenta que en realidad podemos ser felices. Es solamente cambiar como quien dice, el lente y empezar a valorar lo que ya tenemos. Sí, fíjate, te planteé este enfoque por lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia, ¿no? Veo sumamente importante el tema de resignificar las cosas ahorita, porque, digamos, los índices depresivos han aumentado enormemente. Entonces, sí es para mí importante que hoy en día como psicólogos, como terapeutas, en tu caso, independientemente de que seas estudiante, puedes promover claro, con mucha facilidad información. Entonces, es importante para mí que destaquemos este tipo de herramientas que no son las usuales, pero que son muy buenas. Por lo menos un mensaje que llevo mucho a los colegas, ¿okay? Porque eso todavía hoy en día se ve, es el tema de precisamente tratar de ser integrativos, tratar de ser un poco más holísticos, ¿sí? Porque todavía para la fecha, para lo mucho que han avanzado las ciencias, hay esta disputa entre qué enfoque es mejor, qué enfoque funciona, que si la única psicología científica es la cognitivo-conductual, que si, bueno, etcétera, que si la humanista es mejor, que si no, el psicoanálisis, en fin. El punto es que hoy en día
es un tema de basarte en qué es lo que realmente el paciente necesita y no en tu propia hipótesis como terapeuta, como psicólogo, ¿sí? Claro, obvio, eso es una Entonces, cosa que se ve mucho por el hecho de que, por ejemplo, hay muchas corrientes, como decís vos, y no a todos les sirve la misma corriente. Y es un tema también de un no, poco de bajarle al ego o al narcisismo, de decir, yo lo puedo curar, yo con mi terapia lo voy a solucionar los problemas que tiene. Y hay personas, por ejemplo, yo soy una persona que por lo general soy muy abierta. A mí la verdad me interesa mucho el psicoanálisis, este tema de la logoterapia también, porque tiene mucho de sentimientos y mucho de cosas que vos podés construir desde vos mismo. Y en los procesos que yo estoy haciendo internos, sí que es muy importante el valor que tiene la mente y el poder positivo que tiene la mente, porque en realidad la gente lo que conoce es el poder negativo. Uno sabe que si uno está negativo mentalmente, las cosas le van mal. Pero lo que a veces no conoce es el poder positivo que tiene la mente. Uno cuando se esfuerza, cuando quiere algo de verdad con cariño, lo consigue. Y a veces es tan conocido el poder negativo que el poder positivo es como que dejado de lado. Y estas cosas que involucran la actitud, la manera de posicionarse, la manera de ver la vida, no son tan bien vistas. Y en realidad, como quien dice, las cosas holísticas son mucho por ese lado también. Es mucho poder mental. A pesar de que pueda haber algo atrás, que hay gente que crea o no crea, es algo mucho de los procesos mentales en los cuales uno tiene un enfoque y en realidad sabe las herramientas que tiene y solamente lo que hace es trabajar duro como para conseguir eso o cambiar la manera de verlas. Eso es a veces como que el debate que hay entre todos, pero considero que cada uno puede tener obviamente su preferencia, pero la idea es entender el poder acá. Me parece lo más importante es que todas comparten algo, el poder de la mente y el poder de la resiliencia y el poder de adaptarse, y eso es lo más importante de todo porque en sí se basa en eso. sí, sí, tal cual. Para mí es importante que tú puedas llevar este mensaje, ¿no? Un poco más allá. Este, Precisamente por el tema del ego, que fue lo que mencionaste, es un tema de, mira, yo desde lo que estudié y desde lo que sé puedo cambiar el mundo. Y la realidad es que no es así. La realidad es que el mundo más importante por cambiar es el tuyo, es el propio. Entonces, algo que siempre llevo como lema es que si eres psicólogo o eres psicoterapeuta, la herramienta más importante que tienes eres tú mismo y por ende es la que tienes que tener en mejor estado. Si tú Claro. eres terapeuta y no vas a psicoterapia, eso es algo muy incongruente. Entonces, esto también sucede muchísimo. Y pues, independientemente del enfoque que escojas utilizar, lo más importante en tu trabajo siempre va a ser la mejora de tu paciente. Claro. Eh, yo llevo mucho esto de la mano, precisamente, de hecho tengo tiempo antes de estudiar psicoterapia integrativa fenomenológica, que eso es algo muy reciente, pero ya tengo tiempo ejerciendo desde la psicoterapia humanista, ¿sí? De hecho, mi fuerte es centrado en el cliente, realmente ese es mi fuerte, a pesar de que tengo una formación básica en logoterapia. También está, digamos, la psicoterapia gestáltica, que es muy fuerte, es muy ruda, de verdad que sí. Pero es lo que te digo, es el tema de ir conociendo un poco de cada cosa, ir viendo con qué conecto yo más personalmente, pero entender que no todos los pacientes van a reaccionar de la misma forma, pero sí puedo usar mucho de cada teoría para ver con qué conecta. Así como veo yo con qué conecto, también tengo que ver con qué conecta mi paciente. Sí, claro, es un tema de estar abierto vos y que esté abierto el paciente también. Porque a veces dicen, ¿qué más hacer psicoterapia? Y dicen, pero yo no creo en esas cosas mágicas o esas cosas que decís vos o lo que sea. Y prefieren algo que es más conductual porque es algo como quien dice científico. Y en realidad nuestra mente tiene parte lógica y parte emocional. O sea, es algo que estamos completos, es como un equilibrio en el cual, o sea, todos tenemos, obviamente que hay gente que tiene parte más lógica, hay gente que tiene parte más emocional, eso es real. Y a veces le sirve más Sí, la psicoterapia o a veces le sirve más lo conductual y depende para qué aspecto también. A veces hay aspectos en los cuales vos podés ser el mejor psicoterapeuta, pero es algo que se soluciona de manera conductual y vos no lo podés atacar correctamente. Eso también, o sea, correcto. Sí. es como que en realidad en vez de priorizarte a vos como diciendo voy a cambiar el mundo, es priorizar el mundo del paciente. Y eso es lo que a veces como que se complica.
Y es lo que me parece que está bueno llegar. Y sí, obviamente lo que me estabas diciendo antes también, el tema. Yo, por ejemplo, yo soy estudiante de psicología, ya lo saben. Y me gusta hacer este espacio para que los psicólogos y gente también que no sea psicóloga, por ejemplo, de otras disciplinas, también puedan aportar ideas, porque todos somos personas y todos podemos aprender de todos. Y muchas personas tienen mensajes muy importantes que decir y a veces no tienen el espacio. Y creo que es bueno darles el lugar y que todos entre sí nos conozcamos y a pesar de la distancia. Vos, por ejemplo, estás en Venezuela ahora, yo estoy acá en Uruguay. He hablado también con gente de México, con gente de España. Y eso es lo importante, a veces de la realidad también. Vos la realidad que estás viviendo en tu país ahora es una realidad diferente, es una Sí. realidad complicada. Otros países están viviendo otras realidades también. Y es así, conectarnos entre todos y darnos cuenta a veces de que una persona que está a miles de kilómetros de distancia puede estar sintiendo lo que sentimos y ver las cosas de la manera que vemos y nos puede ayudar mucho. Y la verdad, bueno, quería agradecerte por estar en el programa este, la verdad me gustó mucho el tema y espero que hayas pasado muy lindo. No, claro que sí, estoy súper agradecida contigo. Me agrada muchísimo que tengas este tipo de espacio en el que promueves este tipo de información porque realmente es muy importante. Y bueno, nada, ¿qué más me queda? Yo como docente universitario felicitarte por digamos, por esta iniciativa, ¿no? Te felicito y espero que continúes. Bueno, muchas gracias y quería decir que si querés pasar tu Instagram, tu página, por la gente si quiere preguntarte algo, a veces se puede sentir interesada por la logoterapia, capaz que quiere hacerte una consulta, si querés pasar tu página. Sí, 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 de hecho, bueno, te lo voy a pasar a ti, pero de todas maneras la menciono por acá, es Dale. @psiqueaccionar, como suena, ¿ok? Perfecto, luego va a estar igual publicada en la descripción del programa. Bueno, así que no me queda más que decir muchas gracias y espero en un futuro hacer otro programa y hablar sobre otro tema. La verdad que muy interesante. Claro, bueno, gracias, Emanuel. Bueno, de nada, nos estamos viendo. Un beso. Hasta luego.